Bien, nos mandan información de cómo está la cosa con motivo de las lluvias. Me dicen ríos y zonas con situación de riesgo, en la zona El Deva, en la zona de Molleda, río Saja, en la zona de Cabezón y Virgen, el del Besaya, complicaciones en Corrales, por la zona del Pas, en Corbera, Bezana, Piélagos, en la zona de la Son, Ramales y Ampuero, en Molleda han entrado agua ya en los establos, en Cabezón de la Sal incidentes varios. Vamos a tener un poquito de esperanza, a ver si baja un poco la lluvia y podemos solucionar un poco más los problemas. Pero nos están diciendo que no salgan a la carretera si no es necesario. Que mejor estar aquí viendo claramente claro tu casa comiendo unas bayucas. Ah, que no las tienen todavía en casa. Hay que pedirlas, hay que tenerlas ahí. Bayucas, patatas de Valderrible, que además lo hacen con un aceite estupendo, un tueste y bueno, una maravilla. José Luis, ¿ya has comido unas bayucas para poder contestar a...? No las he comido ahora, pero sí las he probado porque aquí hay dos establecimientos en Torrelavega, al menos que yo conozca, que las venden y las he comprado, tanto en el formato pequeño como en el grande. Y también tuvimos una feria recientemente, Bioterruca, donde también estaba la propia empresa que las fabrica presentando el producto y es recomendable, tienen un toque especial. Están muy bien. ¿Qué te parece si al presidente Sánchez le mandamos unas bayucas? Si se pueden portar un poquito mejor con los presupuestos. Bueno, yo creo que como se porta bien, se las podemos enviar. Bueno, no dicen por aquí lo mismo. Pero bueno, venga, se puede defender usted. Bien. Ha salido un tema y me gusta que haya salido, lo preguntaba Rafa, cómo era posible que en Hospitalet de Llobregat el Estado el año pasado pues, se comprometiese a realizar toda la inversión y luego Guillermo explicaba bien qué es lo que había ocurrido y por qué lo hemos tenido que hacer. Y así ha sido. A mí me tocó en el pleno de la corporación como portavoz socialista, cuando se fue a firmar el convenio y lo aprobamos, pues explicar un poco y recurrí al mismo ejemplo de Hospitalet de Llobregat y acusé en ese caso al Partido Popular de obligarnos a hacerlo. El soterramiento, que en el caso de Torrelavega es muy importante y es una vieja aspiración, pues en el año 2011, de manos de un gobierno socialista, entonces de Rodríguez Zapatero, vio en este caso el anteproyecto de ejecución que demostró por primera vez en la historia que era viable y que era ejecutable. Luego, durante los años de gobierno del Partido Popular, se guardó en un cajón hasta que el ministro de la Serna lo recupera y efectivamente nos propone esta fórmula. Y ahí teníamos, pues en este caso, una disyuntiva, o aceptábamos o no se hacía. Y ante eso, pues siendo una aspiración tan vieja para la ciudad, gracias a la implicación del Gobierno de Cantabria, que aporta el 30%, el municipio pues va a aportar el 20%, que es una cantidad muy importante, es un 20%. Millones, digo. Sí, un importante esfuerzo, pero porque no queríamos dejar pasar ese tren. Y bueno, pues ahora vamos a seguir dando los pasos. Esta primavera, como decía antes, se presentará ya el proyecto y luego tendrá que llevar toda la tramitación que llevan todas las ejecuciones de obra y los proyectos de obra. Decía Guillermo que tenía que ser un papel difícil. Yo creo que lo mismo que a Pablo Zuloaga, es un honor poder defender en este caso las políticas que desde el Gobierno de España pretende hacer Pedro Sánchez. Lo decía en la primera intervención, después de unos años en los cuales los paganos de siempre han pagado la crisis y las políticas de ajuste del Partido Popular. Y ahora, digamos que se pone el acento en esas personas y en los que más han sido vulnerables a la crisis económica y política. Y lo ponía antes, decías Leticia, que te daba risa. A mí no me da risa, porque es que en el Ayuntamiento de Torrelavega el 2,5% de subida de los funcionarios lo van a ver ya. Es decir, no es una cuestión que queda ahí puesta y ya se verá, no, lo van a ver ya. En el caso de las pensiones lo ven este mes, como digo, una subida mayor que de la que han visto en todos los años de gobierno de Mariano Rajoy. El salario mínimo interprofesional, pues para subir a 900 euros, del que viven muchas familias, yo creo que es un paso adelante. Y como decía al principio, tiene que ser una conquista social que tiene que defenderse luego en las urnas, para no volver pasos atrás. Y ligando con lo que hablaba antes, yo entiendo la crítica a que, en este caso, el presupuesto de inversiones haya disminuido un 9%, pero hablamos de una cantidad de 272 millones dentro de un conjunto de 2.125 millones que aumenta, como ha dicho Pablo Zuloaga, en 58 millones. Y donde hay otras partidas, además, que vamos a ver cómo en Cantabria tienen una traducción. El Plan Estatal de Vivienda, que aumenta considerablemente,
no sé si ahora mismo recuerdo, son 600 millones, los planes de dependencia en 800 millones, pasa de 1.400 a 2.200, y de esos 272... Para toda España, ¿no? Para toda España. Sí, en el caso del plan de vivienda, en Cantabria veremos, creo que son 27 millones al menos. Pero a lo que quiero ir es, de esos 272 millones que había, no, perdón, 246 son los que hay este año. El año pasado había 272, se ejecutaron 84, por las razones que antes hablábamos. Y por lo tanto, una cuestión que tiene que quedar clara es que las obras no van a quedar sin financiación. Esa integración de las vías está dotada este año para seguir avanzando. En el caso del soterramiento de Torlavega, ahí está dotado para seguir avanzando en lo que se pueda avanzar este año. Es decir, que va a ser ese proyecto que se presentará en la primavera y que luego hay que empezar a tramitar. Es decir, que aunque pusiésemos los 100 millones este año, no los íbamos a gastar. Tiene que ser realista. La cubrición también de las vías en Camargo y otras en carreteras, ¿no? Yo recordaba antes que en ferrocarril, en aeropuerto y en puerto hay un aumento. Y que en otras partidas vamos a ver el fondo de suficiencia, en este caso un aumento mayor. Y voy a ir a la clave de la cuestión. ¿Podría haber más dinero? Por supuesto. Si la senda de déficit que ha boicoteado y ha paralizado Ciudadanos del Partido Popular en el Congreso del Senado no fuese del 1,8% y fuese del 1,3%, que es lo que se ha hablado con Bruselas, dispondríamos de 6.000 millones más. Y de esos 6.000 millones, para las comunidades autónomas serían 2.475 millones. Y ahí tendríamos más dinero para Cantabria, por supuesto. Señor Sebrango. Bueno, que tendríamos más dinero para Cantabria estaría por ver. Tendríamos más dinero para los de siempre. Pero bueno, que el otro, un déficit superior, nos haría poder gastar más dinero. Sí, y crear más deuda. Y crear más deuda. Es que ese es el problema que tenemos y no vemos. Es decir, lo ves de manera evidente en el caso de Cantabria. Es decir, el tirar da lugar a que decir, hay gente que tiene la opinión, incluso yo se lo he oído a algún representante político, no importa, la deuda no importa, si total no se paga. Bueno, no pagarás porque es imposible que la pagues todo lo que debes, pero sí que pagas los intereses, majo, todos los años. Y pagas la amortización de parte todos los años. Y de hecho, por ejemplo, en el caso de Cantabria ya sabes que tenemos una macroconsejería que se llama deuda. 400 y pico, lo tengo por aquí apuntado, 400 y pico millones de euros. El doble de lo que podemos gastar en el ICAS, por ejemplo, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales. El doble de lo que podemos gastar en políticas sociales. Lo tenemos que pagar este año. La cifra es 1.280.000 euros diarios. Así es. Contando sábados, domingos, festivos, vacaciones. No hacen puentes, la deuda no hace por puentes. 365 días. Claro, eso también ocurre en el Estado de manera todavía más bestia. Entonces dice, vale, si hubiéramos tenido más dinero para gastar, vale, nos endeudamos más. Dice, vamos a ver, pero no podemos hacer las cosas mejor. Hacer las cosas mejor significa, oye, lo primero que hay que hacer es esto, lo segundo es esto, y lo tercero dejar de gastar en estas otras historias. Es muy sencillo. Es decir, no me vale decir, y si hubieran aprobado un déficit del 50% en vez del 1,8, ¿qué hacemos? No os lo he hablado con Bruselas. Venga, raca. Tal, no, pero escucha, que es que no puede ser, es que no podemos estar siguiendo sometidos a esta sangría que es el pago de deuda. Por eso hay que controlarse. Y dice, oiga, pues dejemos de gastar en algunas cosas que son prescindibles. No voy a hacer la demagogia de decir, cachilamar, deja metido ese avión en el hangar, no gastes tanto gasolina. No, bueno, hay muchas cosas, eso es un pecata minuta, la verdad, en comparación con todo. Pero es que tenemos que empezar a pensar de otra manera y actuar de otra manera, porque a ver si se nos mete en la cabeza a todos de una puñetera vez que ya no somos ricos. ¿Se entiende? Ya no somos ricos. Y no va a volver el boom inmobiliario que todo lo tapaba y todo lo recaudaba.
No, tenemos que empezar a meditar y a pensar de otra manera, hagámosla de una vez, pero no me vengáis con esta historia de que si podemos recurrir a un déficit mayor, nos endeudamos más y hacemos, pues mira, la verdad, burradas que estamos haciendo en España y seguimos haciendo, son obras ya iniciadas. Claro, no va a llegar ahora Ábalos y decirlas paro, pero las burradas que estamos haciendo en AVEs, que ya sabéis que somos el país del mundo con más kilómetros de AVE por habitante y el segundo del mundo en número de kilómetros en términos absolutos. Nos gana China. Pero en Europa somos el país, en Europa no, en el resto del mundo, el país que tiene más kilómetros de... Mientras tenemos unos problemas de atención social, de dependencia, tal. ¿Estamos locos? Sí, estamos locos, porque seguimos pensando que el boom inmobiliario va a volver y que esto es un simple catarrito y que se nos va a pasar. Pues no, tenemos que empezar a meditar, a pensar de otra manera. Vamos a ver, los alemanes es que son imbéciles, Francia es estúpida, no haciendo tantos kilómetros de AVE como nosotros. ¿Es que son tontos o qué? Los ingleses también son en fin, están tarados o vamos. No, pero piensa con la cabeza. Es que estamos haciendo cosas que no es ni medio normal. Estamos haciendo, mira, pues es que tenemos aquí el túnel nuestro, el de la Engaña, 6 kilómetros y pico, ahí, en fin. Y estamos haciendo túneles de AVE superiores en longitud, pero no te lo pierdas. Es que he detectado como entre 10 y 15 de una longitud superior, pero con la siguiente salvedad, como es para línea de AVE, son gemelos. Hay uno, por ejemplo, de 8 kilómetros y en paralelo otro de 8 kilómetros. Uno es de ida y otro es de vuelta. Genial. Ya tenemos el de la Engaña ahí bien tapadito. Bien. Vamos a ver si empezamos a hacer las cosas de otra manera. Que esto ya no se trata de peleas entre partidos. Esto es un problema que es para la siguiente generación. Si no nos lo planteamos ya. Por eso, entiéndeme, me fastidia esa alusión de que decir, si nos endeudáramos más, claro, yo si me endeudara hasta las cejas, a lo mejor me podría comprar un deportivo último modelo, pero es imposible, me tendré que conformar con un coche normal y corriente como todo el mundo. Dice, ¿te gustaría tener el deportivo ese? Pues bueno, a lo mejor no, pero por seguir con el ejemplo voy a decir que sí, me encantaría ese deportivo. Dice, pues endeúdate hasta el año 2082. No, sería estúpido, ¿no? Pues ¿por qué estamos haciendo lo estúpido como país? ¿Por qué lo estamos haciendo? Muy bien, Leticia. Al final, en esta mesa subyace, de algún modo, nuestras distintas concepciones de la sociedad. Porque el Partido Socialista siempre recurre al mismo argumentario de vamos a pensar en las personas, sobre todo, ¿no? Vamos a darle un pez a la persona, ¿no? Por lo menos vamos a presupuestar que le vamos a dar un pez. Nosotros siempre hemos dicho, sostenemos, y además yo lo digo desde la convicción más profunda, de que preferimos enseñar a pescar. Y yo creo que no hay mejor política social que la creación de empleo. Y claro, la creación de empleo viene íntimamente unida a la posibilidad de generación de riqueza, de inversión, de lo que en este presupuesto se ve reducido. De tal manera que como argumentario y como frase bonita, pues José Luis se agarra, ¿no? Vamos a dar el pez, y realmente la realidad luego nos resitúa a todos. Luego no quiero dejar de decir algo que a mí me parece que todos debiéramos reflexionar. El delegado del Gobierno es la misma persona, y lo ha apuntado antes Guillermo, desde un poco la ofensa de que, claro, cuando eres un bicéfalo, en este sentido, ¿no? Tienes que defender, porque eres delegado de un gobierno y por lo tanto te sientes en la obligación de defender al gobierno que a ti te comanda, que a ti te delega en esta comunidad, pero claro, es que tú eres el aspirante a defender más que nadie Cantabria, porque vas a presentarte a presidente de gobierno. Yo no sé hasta qué punto hay cierto grado de incompatibilidad, por decirlo de algún modo, al menos en la práctica, no jurídicamente hablando, pero sí en la práctica. Entonces, aquí el Partido Socialista, yo creo que ese nombramiento tuvo mucho que ver con, bueno, pues no era una persona todavía que tuviera igual el grado, ¿no?, de conocimiento de otros políticos del Partido Socialista, había que ponerle en un sitio que la exposición pública fuera alta, pero claro, es que eso también pasa factura, porque ahora, sinceramente, yo creo
que flaco favor está haciendo al Partido Socialista una persona que, en lugar de defender Cantabria cuando hay un presupuesto que no responde a las expectativas de tu comunidad, y eres tú el que dices, oiga, yo vengo aquí a defender Cantabria por encima de todo porque aspiro a presidente, y resulta que le sigues haciendo la rosca a Sánchez porque es que es lo que te toca. Pues mire usted, es que a veces uno tiene que elegir si quiere luego presentarse con cierta credibilidad ante la opinión pública. Y por lo tanto, insisto, no hay mejor política social que la de crear empleo, porque el empleo dignifica a la persona. No es que usted me dé una subvención, no es que me dé los 400 euros del no sé qué, no es que viva de la caridad, es que vivo del trabajo que genero. Y por lo tanto, eso debiera ser, o sea, es superar la noción, ¿no?, de vivir del subsidio y de vivir de lo que uno genera. A mí me parece que este es un camino que cualquier sociedad que quiera evolucionar tiene que darlo. Por lo tanto, empeñarnos en las frases, que quedan muy bien, venga, más pero son frases que al final se quedan vacías de contenido, porque insisto, que además José Luis siempre vuelve a decir, es que si no ejecutamos, bueno, pero es que lo mismo puede pasar con los números que ha puesto encima de la mesa el Partido Socialista ahora mismo. Si no los ejecuta, es más, me ha parecido, o he querido entender de sus palabras, que viene a decir, además este año, que va a ser electoral, ¿qué vamos a ejecutar? O sea, ¿cómo vamos a presupuestar menos? Vamos a presupuestar menos porque ¿qué vamos a ejecutar? Bueno, pues no debiera ser, no debiera ser, pero es la realidad que tenemos. Entonces, pues sí, es una postura complicada la que tiene. Guillermo, y después pasamos la palabra a José Luis y nos vamos. Yo creo que efectivamente hay que hacer, Rafa, un estudio. De hecho, yo creo que se están haciendo estudios. Los grandes proyectos de fomento ahora necesitan un estudio sobre las necesidades económicas y el beneficio que acarrea cada una de esas inversiones para la zona. Es un previo. Primero se hacían estudios ambientales, de proyección, estudios básicos, y luego se proyectaba el proyecto. Ahora primero hay que hacer un estudio de viabilidad, es decir, ¿va a ser económicamente rentable para la zona o no cada uno de los proyectos? Pero también es cierto que todos moros o todos cristianos, y que si los demás están obteniendo inversiones, y en este presupuesto también, Cantabria debe tenerlos. Te voy a dar 3 datos. Alta velocidad en Castilla y León, 262,5 millones. Alta velocidad, lo presupuestado. Para el País Vasco, que por cierto, País Vasco ya sabéis que tiene competencias en todo ello, pero aún así el gobierno de Madrid es generoso, siempre lo ha sido, con cualquier color político, y le aporta 234 millones de euros. A nuestros paisanos, los vecinos, esto es un poco menos, 71.234.000 euros. Para Cantabria la alta velocidad destina 172.000 euros. Pero eso el presupuesto de fomento. El presupuesto de... Pero si ves el DADIF, te mueres. Bueno, el DADIF, ¿no? También le tengo aquí. Sí, En total 65.000 euros. No, pero se refiere él en concreto a alta velocidad. Presupuesto de ADIF, 65.757. No coincide con el que yo tengo. Bueno, Sí. da Dile igual. a Pablo que Da te los igual. haga ver los números. Pero carreteras, ¿no? Pero vamos a carreteras. 100.000 euros para el tercer carril. 100.000 euros cuando todos los que estamos habituados a los presupuestos, José Luis también lo está, Rafa, Leticia, 100.000 euros, Gustavo... 100.000 euros es como en los presupuestos de Cabezón de la Sala en tu tiempo que ponías 1.000 euros. Pues los 100.000 euros es eso, para ¿no? que no desaparezca Abierta La bolsa partida. de chuches. La bolsa de La partida chuches. no Se llama abierta partida. 100.000 euros para el tercer carril, el Laredo, límite de provincia de Vizcayas. Desfiladero de la Ermida, desaparece. Sí, Desaparece. se me ha olvidado decirlo. 1,9 para la rectificación de curvas del desfiladero, es lo que había. Nos están viendo en Líbana, ¿eh? Nos están viendo ahora mismo en Líbana. 100.000, no, es que el Pues, Líbana lebaniegos empiezan a quejarse. está preocupado. El Líbana siempre 100.000 paga euros, los variante Potes. Desaparece la proyección. La proyección son los continuados. 100.000 euros para los tornos. Desaparece la proyección también. 100.000 euros para la variante La Nestosa y desaparece la proyección. 100.000 euros para la Nacional 624, límite con San Glorio, en León. Desaparece proyección. 100.000 euros Solares La Encina. Y así todos. Pero además lo que a mí me cuesta más comprender, bueno, desaparece, o sobre todo, no se proyectan los dineros de una obra para nosotros especialmente importante también en carreteras, que es Aguilar de Campo Burgos, que eso también se paraliza. Pero a mí lo que me parece injusto
es que ahora se empleen, José Luis, vuelvo a decir lo que decía antes, las mismas frases que emplearon otros. Es que para el delegado de gobierno actual y aspirante a candidato en Cantabria, es costosísimo el tren de alta velocidad, altas prestaciones con Bilbao, que para nosotros es necesario, pero es lo mismo que decía Íñigo, lo mismo. Y nosotros vamos a intentar que en esa PNL que vamos a presentar en el Parlamento de Cantabria, y también que los diputados y senadores nacionales nos apoyen para que ese presupuesto mejore y que se habilite alguna partida, al menos de ese estudio previo que te estoy diciendo, porque para nosotros el tren, la conexión con Bilbao, con 2 paradas, una en Laredo y otra en Castrurdiales, que dure 40 minutos, es esencial, porque es conectar Cantabria con el Valle del Ebro y con Europa. Para nosotros sí es esencial. ¿Es caro? Pues ya te he dado los datos de lo que emplean en otros lugares en el entorno. José Luis, venga, y vamos terminando. Bien, en este caso yo volver a incidir en lo que he venido explicando desde el inicio de este programa. Venimos de una serie de años donde ha habido una parte de la población que ha sido muy castigada por esa crisis económica y los recortes sociales, y en estos momentos estos presupuestos generales del Estado atienden a esas necesidades y se les da de nuevo, en este caso, la respuesta que necesitan, y una respuesta valiente. Decía Leticia, hacía una serie de observaciones con las cuales no puedo estar de acuerdo. El salario mínimo se recibe por trabajar, no es ningún tipo de subsidio, y aumenta un 20%. Las pensiones no son un subsidio, son un derecho ganado, y van a experimentar un aumento este mes más que en todos los años de gobierno de Mariano Rajoy. Lo decía al principio, el gobierno no puede subir los salarios del sector privado, pero sí puede hacer estas subidas, más por ejemplo en la administración pública, ahora mismo un 2,5% los funcionarios. Esa subida en dependencia que hablábamos de 800 millones, después de años en el que el Partido Popular ha ahogado el sistema de dependencia en España, al Partido Popular le parece poco estos presupuestos en lo que es inversión. Yo vuelvo a situar la inversión, estamos hablando de 246 euros dentro de un presupuesto de 2.125 millones de euros, que hay un aumento de 58 millones, que hay partidas, en este caso como los 22 millones de euros para Valdecilla, para inversiones en Valdecilla, con el compromiso de seguir los próximos años con esa deuda que tiene el Gobierno de España y a la que el Partido Popular se negó, que en este caso para iniciar obras y para que se continuar obras hay presupuesto, que vuelvo a recordar que el año pasado había 272 millones en inversiones y solo se ejecutaron 84 porque tienen que estar los proyectos suficientemente desarrollados y preparados para llevarlos a cabo. Hemos puesto el ejemplo en este caso del soterramiento de Torrelavega. Ponemos el ejemplo de que el año pasado se presupuestó para la variante entre entre Rinconeda y Sierra Pando, la autovía, y que no se podía hacer porque no estaban las expropiaciones hechas. En este caso, bueno, yo no voy a hacer una relación de todas las obras que se tienen en consignación, que yo entiendo que todo presupuesto es mejorable, por supuesto. En los tiempos de Zapatero las inversiones alcanzaban los 400 millones de euros, es decir, esto igual se nos ha olvidado, y que en estos momentos las prioridades son las personas, que para las obras que se necesiten hacer o que hay que seguir avanzando va a haber dinero. En el caso, se ha hablado de la alta velocidad, pues hay 8 millones en este caso de euros en la meseta en Palencia para seguir avanzando en las obras y para seguir avanzando en los estudios para llegar aquí. Dices, Guillermo, en este caso la conexión con la Y Vasca, esto el Partido Socialista en su día lo marcó también como una cuestión que para nosotros era importante y habrá que seguir trabajando en la misma. Yo me alegro que vosotros también ahora lo veáis algo importante, vosotros os presentasteis ese día en un montón de campos y esa era vuestra prioridad. Esta también tiene que ser una línea de trabajo y lo será, y por lo tanto que Cantabria en su conjunto, el presupuesto hay que leerlo en todo su conjunto, son muchas partidas, muchas de ellas aumentan. En el caso del ferrocarril que hablábamos hace unos momentos, el ferrocarril de cercanías, el ferrocarril aumenta la partida de los presupuestos de 78,3 millones a 85,5 millones, la partida destinada a cercanías son de 54,2 millones de euros. Y antes decías lo de déficit, bueno, pues es que yo aquí hay algo que no me casa. Es decir, si se ha hablado con Bruselas, poder aumentar el déficit a 1,8%, frente al 1,6%.
y estáis diciendo que las obras son tan importantes para dinamizar y crear empleo, pues hombre, si con Bruselas eso se nos permite y eso va a poder crear empleo y destinar, como decíamos, a las comunidades autónomas 2.475 millones de euros más que se destinarían, en este caso, a inversiones, pues vamos, hagámoslo. Es decir, hagámoslo, que el Partido Popular y Ciudadanos no lo bloqueen. Este es un presupuesto, y en esto coincido plenamente con Pablo Zuluaga, pensado en las personas. Puedo entender esa crítica que hay una disminución en el conjunto de las inversiones, pero si miramos el año pasado, vuelvo a decirlo, una ejecución de 84 respecto a 272 millones. Bien. Prefiero partidas que incidan en los ciudadanos. 10 segundos y terminamos, venga. Es una observación que me acaba de venir a la cabeza sin querer. Dice, Zuluaga es trino. Yo recuerdo que te contaban ahí en el colegio. Es trino, la Santísima Trinidad, tal. Es que tiene 3 cargos, ¿no? Delegado al gobierno, candidato a la presidencia de Cantabria y secretario general del PSOE, ¿no? Solo cobra por uno. Ya, no, bien, pero tiene 3. No, claro, hay un cortocircuito ahí, claro. Normal. Necesito, porque me ha tocado la Sí, entraña. venga, 30 segundos y nos Me ha vamos. tocado la entraña, necesito decir algo. Un de repasito Valdecilla. después, Guillermo. Necesito decir algo de Valdecilla Sí. porque, claro, me tocó estar en Valdecilla cuando se firmó el primer convenio para la financiación del hospital, justo después de recibir la transferencia, primer hito, que fue del gobierno de José Joaquín Martínez Sieso. Luego hubo un largo invierno donde las obras de Valdecilla no finalizaban, que fue el periodo en el que estaba el PSOE en el gobierno. Volvió el Partido Popular y se acabaron las obras de Valdecilla y se consiguió que efectivamente se volviera a reafirmar aquel convenio que no se había ejecutado. Y cuando se dice es que no se ejecutó la partida del gobierno de Rajoy, es que no se fue capaz de justificar, como se había acordado en ese convenio, los gastos para poder recibir ese dinero. Por lo tanto, no nos hagamos trampas en el solitario. Digamos que cada presupuesto tiene su afán y aquí se ha colocado el dinero porque era preceptivo colocarlo y ahora habrá que saber justificarlo para poder recibir el dinero. Pero con Valdecilla, por favor... Bueno, no me Guillermo, venga, que nos vamos. Del presupuesto de Valdecilla se justificó entonces como se ha justificado este año y se ha recibido. Con presupuestos, por cierto. No, es la misma, porque es sobre obra hecha. No podemos presentar obra nueva porque es obra ya hecha. Y por cierto, se han consignado 22 millones, pero faltan 100 millones más. Sí, sí. 100 millones, que podían haber tenido el gesto de haber puesto no 22, ¿no? Vamos a liquidar. No ha sido un así. compromiso de seguir No así. ejecutándolo. Claro que hay que hablar de que un presupuesto tiene cosas buenas. Obviamente, al principio decía que es siempre mejor un mal presupuesto que un no presupuesto, porque si no se aprueba este presupuesto, hablamos de una reducción del 9,5% de las inversiones, pero si no hay un nuevo presupuesto habría 0 inversiones. Pero cuando hablas de las mejoras en los subsidios, las mejoras en el salario base, esas son las mejoras generales de todos los ciudadanos de España, que afortunadamente en este presupuesto se vienen reflejadas. Pero solamente hay 3 comunidades en que baja el presupuesto de inversiones y una de ellas es Cantabria. Es que y eso es injusto. La inversión es empleo y salarios. Injusto. Nos vamos. José Luis, venga, ¿tienes 10 segundos? ¿Alguna cosa que comentar? Yo creo que hay que mirar el presupuesto en su conjunto. Yo entiendo que estamos ya en un periodo preelectoral y hay que hacerlo de manera serena. Yo vuelvo a insistir, el año pasado se ejecutaron 84 millones de un presupuesto de inversiones de 272, que podemos poner 500, si no las vamos a ejecutar. En este caso, lo que tiene que estar asegurado es que las obras que tienen que desarrollarse están presupuestadas y tienen el dinero adecuado, y yo creo que así lo están. ¿Qué es mejorable? Por supuesto. Ojalá en el Congreso consiga el Partido Socialista desbloquear algunas de las cuestiones que están paralizando Ciudadanos y el Partido Popular y podamos disponer para las comunidades autónomas de más dinero, lo cual se vería reflejado en el presupuesto de inversiones. Pero que en el conjunto del presupuesto para Cantabria hay un aumento en esos 2.125 millones y que se va a materializar en varias partidas, algunas de las cuales hemos hablado en este programa. José Luis, yo al principio del programa te había prometido unas bayucas. Sí, pero la grande. Bueno, pues no solamente te vas a llevar las bayucas, las grandes y las pequeñas, sino que además te mereces el lote entera de sidra Somarroza, porque has tenido que lidiar aquí con unos buenos migas. Eres un valiente, te agradezco mucho de que estés aquí y la verdad es que has hecho una auténtica demostración política de cómo encajar golpes y cómo defenderte. Muchas gracias. Eres un fenómeno. Es un honor hacerlo en nombre del proyecto que lo hago. Bien.
Muchas gracias a todos. Muy bien. Venga. Nos vemos Otro otra día. semana y a ver si hay suerte y el agua nos deja un poco tranquilos esta Sí, noche espero. y podemos decir mañana Sí, qué ha pasado no haya sin problemas. males mayores. Claramente claro, la semana que viene más y mejor y a ser buenos.